Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Amós y llegamos ahora al capítulo 6. Como ya dijimos anteriormente, el viaje en este autobús bíblico a través de este libro de Amós va a ser un poco incómodo. Él nos habla directamente a donde nosotros estamos. Y a veces hay algunos oyentes que nos dicen que nos hemos acercado demasiado a ellos, pero que continúan escuchando porque piensan que así van a aprender mucho más de la Biblia. Bueno, no somos nosotros los que nos acercamos tanto en ese sentido, sino que estamos sencillamente tratando de decir lo que encontramos aquí, es decir, el dar una interpretación y una aplicación de la palabra de Dios. Consideramos que esa es una tarea que es nuestra. No estamos tratando de elevarnos a alturas inalcanzables de elocuencia y de convencerle a usted que somos buenos oradores. Tampoco estamos tratando de convencerle, amigo oyente, de que somos intelectuales. Quizá ni siquiera tuviéramos éxito si tratáramos cualquiera de esas dos cosas, pero no estamos interesados en eso. Y llegamos hoy al capítulo 6 de Amós. Y cuando llegamos a este capítulo, es el último capítulo de esta serie en la cual hemos estado desde el mismo comienzo. Los juicios sobre Judá e Israel. Comenzando con el capítulo 7, tenemos luego las visiones del futuro, y eso nos llevará a través de todo el resto del libro de Amós, y vamos a avanzar un poco más rápido a través de esa parte de esta profecía. Pero ahora hemos llegado al capítulo 6, y nos encontramos en el último de esta serie de 3 capítulos. En el capítulo 4 usted recordará que encontramos que Dios castigó a Israel en el pasado por sus iniquidades. En el capítulo 5, Dios castigará a Israel en el futuro por sus iniquidades. Y ahora en el capítulo 6, Israel es advertido en el presente, es decir, se refiere al día en que Amós escribió esta parte, y se les advierte que ellos deben apartarse de la iniquidad. Ahora él comienza presentando uno de estos ayes. Él no es un profeta que se especializa en estos ayes. Usted puede encontrarlos en varios de los otros profetas que ya hemos estudiado, y también lo puede ver en el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos uno de estos ayes. Y uno de los significados que se le puede dar a esto es el de detenerse, mirar y escuchar, porque aquí tenemos algo que es importante. Es como la palabra pues. Él la utilizó, usted recordará, en el último versículo del capítulo 5. Dijo, os haré, pues, transportar más allá de Damasco. Y esa palabra, pues, es una palabra muy importante, como ya hemos dicho. Es como esa palabra, por tanto. Alguien dijo que su pastor decía que cuando uno llega a la palabra por tanto, o la palabra pues, como la tenemos aquí, uno debe ver por qué está allí. Y creemos que esa es una buena indicación. Ahora esta palabra hay debería captar nuestra atención aquí en el capítulo 6. El versículo 1 entonces dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Lo que está sucediendo es que el reino del norte, que se encuentra en gran peligro, entregado al pecado, estaba tomando las cosas con calma. Y esto es algo que ellos estaban diciéndose uno al otro a manera de saludo. Al despedirse, quizá usted recuerde, hace algunos años la gente acostumbraba a decir, bueno, toma las cosas con calma. Ahora en el día de hoy se usa esta frase, que la pases bien. Bueno, creemos que es prácticamente lo mismo, y eso era lo que esta gente estaba diciendo. Y aquí dice, ay de los reposados en Sión. Ellos estaban disfrutando del lujo en medio de la abundancia, y muchas de nuestras naciones están haciendo lo mismo hoy. Nos encontramos en la misma posición, disfrutando de los lujos en un día de mucha abundancia. Y luego él continúa diciendo, y de los confiados en el monte de Samaria. Ellos pensaban que Samaria era la capital del reino del norte, y allí se encontraba uno de los becerros de oro. Acab y Jezabel vivían allí. Allí es donde estaba ese palacio de marfil. Y ese era un lugar que tenía que ser defendido. Tenía un muro alrededor de la ciudad, que estaba ubicada en una montaña o en un monte solitario. Había llegado a ser una ciudad muy importante, tanto que cuando los asirios la destruyeron, Herodes la volvió a reedificar. Herodes gustaba de construir bastante. Y notamos que él construyó nuevamente a Palestina. Él edificó a Cesarea, él la construyó de la nada. Pero en Samaria, él volvió a edificarla, porque era una localidad realmente maravillosa. Y con todo este lujo, se sentían muy seguros, y ellos pensaban que estaban bien protegidos. Es por eso que el profeta dice en el versículo 1,
Ay de los reposados en Sión, y de los confinados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Ellos eran reconocidos en aquel día entre las otras naciones. Ellos pertenecían, por así decirlo, a las Naciones Unidas, y el reino del norte tenía mucho que decir. Así es que ahora él les dice en el versículo 2 de este capítulo 6 de Amós: Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Calne, en realidad, era una de las ciudades que se encontraba en una de las secciones, en la sección interior del río Tigris y en la parte superior del río Sab. Las ciudades de Nínive y Calne estaban allí, y eso constituía un gran centro, por cierto. Y el profeta dice: Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Ahora, Hamat era la ciudad principal en Siria. Nos estamos dirigiendo ahora al sur. Y luego dice: Descended luego a Gad de los filisteos. Gad se encontraba en el sur. Se encontraba en Fenicia, la ciudad principal de Fenicia, de los filisteos. Y dice: Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Es decir, vayan a ver, vayan a observar esas otras naciones. ¿Por qué piensan ustedes que son superiores a esas naciones? Ustedes no son superiores. Ustedes tienen los mismos pecados que ellos tienen. Y la responsabilidad de ustedes es aún mayor. Ellos no tienen una revelación de Dios, pero ustedes sí la tienen. Ahora él menciona aquí 3 pecados nacionales de la nación. Y estos son los 3 pecados que hicieron caer al reino del norte. También provocaron la caída del reino del sur. Esto fue lo que hizo caer a Babilonia, a Egipto, fue lo que hizo caer a Grecia y a Roma, y eso es lo que ha hecho caer a grandes naciones de este mundo. Esta es la razón por la cual naciones que eran de primera categoría ahora han llegado a ocupar un lugar secundario. Así es que estos 3 pecados son pecados nacionales, y son pecados que Dios juzgará cuando Él juzga a estas naciones. El pecado número 1 que encontramos lo vemos en el versículo 4. Pero antes creemos que es necesario leer el versículo 3, donde dice: Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Es decir, ellos dicen: sí, un día viene, pero no está cerca. No es necesario preocuparse por eso. Y usted recuerda que eso fue lo que Ezequías le dijo a Isaías cuando éste le dijo que se acercaba un juicio sobre el reino del sur, que ellos iban a ser llevados a la cautividad. Y Ezequías preguntó si sería en su día. Isaías le dijo: no, no será en tu día. Y aún Ezequías, quien era un gran rey, dijo: bueno, entonces está bien. Gran cantidad de nosotros hemos pasado a nuestros nietos una deuda y naciones que tienen problemas hoy. Cuando uno tiene algún hijo, se preocupa por los días en que ese niño va a vivir en esta tierra. Pero cuando ese niño ya crece y se desarrolla, ya no se preocupa uno tanto como antes. Pero entonces comienza uno a preocuparse por los nietos y por el mundo en el cual les toca vivir a ellos. El día malo se acerca, amigo oyente. Ahora, ¿cuáles son los 3 pecados que destruyen una nación? El número 1 es el que vemos en el versículo 4 de este capítulo 6 de Amós, donde dice: Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Aquí se mencionan 2 pecados en realidad: el sexo y la glotonería. Esos son pecados de la carne, y los hemos llamado en nuestras notas como glotonería. Y quisiéramos cambiar esto y llamarlos pecados de la carne, de glotonería y sexo. Y si usted tiene allí las notas y bosquejos correspondientes a esta sección, a este capítulo, le rogamos que incluya este cambio en ellos. Tache la palabra glotonería y agregue entonces la frase pecados de la carne, de glotonería y sexo. Ese es el cambio que debe incluir allí. Y esas son las 2 cosas que se mencionan aquí. Ahora él dice: duermen en camas de marfil. En Samaria, Acab y Jezabel habían edificado un palacio de marfil. En las excavaciones que se ha hecho en esa zona, se ha descubierto una gran cantidad de objetos, vasos y otras cosas en las ruinas de ese gran palacio. Y esto representa la vida de la clase alta de aquel día. Ellos duermen en camas de marfil. Ellos tenían camas muy amplias y estaban tomando las cosas muy tranquilamente. Y eso, digamos de paso, nos sugiere el sexo. Aquí dice: y reposan sobre sus lechos. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y eso es lo que se ha dicho en nuestro día.
Alguien dijo como respuesta a ese movimiento de liberación de la mujer que el lugar de la mujer es en la cocina y en el dormitorio. Y eso, amigo oyente, es algo terrible de decir. No estamos de acuerdo con eso para nada. Pero ese es el color y la forma que se le da a esto en muchas naciones del presente. Ahora podríamos citar una cosa después de la otra aquí, pero no vamos a entrar en detalle. Solamente vamos a destacar algo que apareció en una revista muy popular, donde se presentaba el cuadro de la capital de una gran nación. Esto ocurrió hace ya varios años, y hablaba en cuanto a la vida social que tenía lugar en esa capital. Era una época cuando todos se reunían y hablaban de quién saldría con la esposa de quién, y quién era infiel a su esposa. Hablaban de la borrachera del día anterior, y era sorprendente leer esto en esa clase de revista. Como dijimos, ocurrió hace ya varios años. Pero nos preguntamos lo que puede ser eso en el día de hoy. No se menciona allí un partido político, sino que se indica que toda la gente que ha llegado a ese lugar se entrega a esa clase de cosas. Pensamos que quizás se presta más atención al sexo en estas grandes capitales que a cualquier otro problema que usted y yo tengamos en el presente. Cuando uno ve a estos legisladores en la televisión, aparecen como personas bastante serias, muy sobrias, pero cuando uno observa su vida social, entonces podemos ver que es muy diferente. Por supuesto que esto no es así en cuanto a todos ellos, pero la gran mayoría sí lo es, y la vida social en las capitales es algo bastante corrupta. Ahora no hay ninguna nación que haya podido sobrevivir una cosa así. Roma, probablemente la más grande de todas las naciones, y una nación que vendrá otra vez en los últimos días, gracias a la ayuda que le dará el anticristo, pero Roma cayó. ¿Por qué cayó? No fue ningún enemigo de afuera que destruyó a Roma, sino que fue algo de adentro mismo. ¿Por qué cayó? Bueno, el escritor Gibbon, en su libro en cuanto a la declinación y caída del Imperio Romano, menciona lo siguiente, que la destrucción de la familia fue una de las cosas importantes. Cuando la inmoralidad entra a una nación, ésta comienza a caer. Bien, ese es el pecado número 1. El número 2 lo encontramos en el versículo 5, donde leemos, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David. En aquellos días aparecían muchas composiciones y estilos nuevos. Quizá usted piensa que los estilos nuevos son realmente nuevos en nuestros días. Sin embargo, esta gente ya los tenían en aquella época. La música y el carácter de la música pueden destruir a una nación. Y amigo oyente, según creemos nosotros, ya hemos llegado a ese punto. Quizá al hablar así parecemos chapados a la antigua, y tal vez recibamos muchos comentarios y cartas en contra de esto, diciendo que nosotros no marchamos al son del tiempo, que somos anticuados. Bueno, amigo oyente, quizá usted también nos diga que no sabemos nada en cuanto a la música, y probablemente tenga algo de razón, pero estamos seguros de si nos gusta una cosa o si no nos gusta. Y hay muchas cosas que escuchamos hoy que no nos gustan en realidad y sencillamente no las escuchamos. Ahora aquí dice, gorjean al son de la flauta. La música ya no se usaba como se usaba en los días de David. David era un genio, y su música era para alabar y glorificar a Dios. Ahora esta gente también tenía genio en su día, pero ellos no estaban escribiendo música para alabar y glorificar a Dios, sino que era algo que apartaba a la gente de Dios y de la adoración a Dios. La tercera indicación la encontramos en el versículo 6 de este capítulo 6 de Amós, donde leemos, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Note usted, beben vino en tazones, no en pequeños vasos, sino en tazas. Ellos en realidad eran alcohólicos. Esta gente bebía vino en tazones, y se ungían con los ungüentos más preciosos. En aquellos días se prestaba mucha atención al asunto de qué desodorante o antiperspirante usaba uno. Y lo mencionamos porque se menciona muchas veces en la radio y la televisión hoy. En aquel día esto era algo bastante importante, que la gente utilizara el ungüento apropiado y la clase apropiada de desodorante. Pero era la embriaguez lo que estaba destruyendo a la nación. Bien, estos eran los 3 pecados. Y ahora no vamos a repasarlos. Ya lo hemos dicho anteriormente. La embriaguez es algo que está destruyendo nuestra nación y la suya también, amigo oyente, en el día de hoy, como también otros pecados. Y no podemos escapar a las consecuencias de esto. Y esto está llegando a ser algo realmente alarmante. Por ejemplo, se informa que en una nación de 250 millones de habitantes hay 9 millones de alcohólicos.
y hay 36 millones de personas cuyas vidas han sido afectadas directamente por el alcohol. Otras estadísticas demuestran que el 50% de los accidentes automovilísticos son causados por personas que han estado bebiendo alcohol. Sin embargo, las autoridades no hablan mucho en cuanto a eso. En algunas naciones se dice que es necesario emborracharse para poder educar a los niños, porque el dinero que se saca del alcohol va a ayudar a las escuelas. Hace algún tiempo, una de las grandes destilerías tenía una propaganda que hablaba en cuanto a los jóvenes que bebían. Esta gente decía que ellos estaban preocupados porque los jóvenes bebían bebidas alcohólicas. Y en su propaganda decían: los adolescentes, especialmente cuando se encuentran en grupo, son tentados muy a menudo a hacer cosas que quizá no hagan de suyo propio, como el beber un trago, cuando saben que no lo deben hacer. Y nosotros estamos muy preocupados en cuanto a este problema. Imagínese, amigo oyente, una compañía que está produciendo el licor nos dice a usted y a mí que ellos están muy preocupados porque está sucediendo esto entre los jóvenes. Pues bien, amigo oyente, ¿por qué entonces no dejan de hacer el licor? ¿Por qué no abandonan esa tarea y entonces pueden demostrar que en realidad sí se están preocupando por los jóvenes y que esas ideas que tienen en cuanto al beber no son cosas tan buenas y maduras como dicen? Ahora, ¿cuáles son algunas de esas ideas que demuestran madurez en cuanto al beber? Bueno, esta gente quiere que la gente que ya ha crecido beba sus licores, porque eso dizque demuestra madurez. Eso es lo que ellos tienen en mente. Por supuesto que ellos no están tratando de abolir las bebidas alcohólicas. Esto va en contra de su propio negocio. Hay un poema traducido del inglés que quisiéramos leer antes de finalizar nuestro estudio de hoy. Se titula No es asunto de nadie. No es asunto de nadie lo que bebo. No me importa tampoco lo que piensa mi vecino, ni tampoco cuántas leyes deciden aprobar. Yo le digo al mundo que tomaré mi vaso. La libertad de un hombre no puede ser limitada. Mi derecho a beber no se debe molestar. Así es que él bebió a pesar de la ley y del hombre. Luego subió a su automóvil, aceleró fuertemente y partió. Fue por la carretera de aquí para allá, tomó las curvas a gran velocidad, con ojos nublados y sonrisa borracha. De pronto se estrelló contra otro automóvil que trataba de pasar. Hubo un ruido, un grito y vidrios rotos. El otro carro quedó volcado a poca distancia de la ciudad. El hombre salió, pero su esposa quedó atrapada, y él necesitaba la ayuda del borracho, quien estaba sentado como por allá en un mundo aparte. Él vio las llamas y escuchó el lamento de la mujer atrapada, pero estaba muy borracho para salvar esa vida, quitando ese carro de sobre esa esposa. El carro se quemó y una madre murió, mientras el esposo lloraba y su hijito gritaba, y el borracho sentado allí al lado inmóvil. Aun así, algunos piensan que no es asunto de nadie el que ellos beban. Amigo oyente, esto es lo que destruye a las naciones. No son los accidentes en el camino. Estos son los 3 grandes pecados que han derribado a grandes naciones, y no creemos que ninguno de nosotros podamos ser una excepción. Eso es suficiente como para quebrantar el corazón de cualquier persona, cuando uno ve lo que sucede en una gran nación y cuando uno trata de explicar cosas como estas, diciendo que ya somos civilizados, que hoy tenemos una nueva moralidad, ya hemos crecido, ya nos hemos librado de esas ideas puritanas. De paso, digamos que los puritanos y los peregrinos fueron quienes fundaron una gran nación. Ahora somos nosotros las personas sofisticadas que decimos ser, y vamos a continuar en un camino que nos lleva a la destrucción. Amigo oyente, debemos decir que el mensaje de Amós se cumplió en su día. El reino del norte fue a la cautividad, fue destruido. Y estos son los pecados que causaron su caída. Quizás tenga una aplicación para nosotros hoy. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le sugerimos leer todo este capítulo 6 de Amós, para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.